Yasmín Pase, estudiante de 22 años de un colegio comunitario, tenía planes de pasar el Día de Acción de Gracias de 2022 con su familia. Para sorpresa de su madre, envió un mensaje de texto de último minuto cancelando esos planes. En su cuenta de Facebook, apareció una nueva publicación. Decía, disfrutando del Día de Acción de Gracias con mi bebé. Solo que la foto que acompañaba la publicación no era del Día de Acción de Gracias. En esta foto, faltaban los tatuajes distintivos de Yasmín. Debió haber sido tomada meses antes. La preocupación se convirtió en pánico cuando su familia se dio cuenta de las implicaciones. Nadie sabía dónde estaba Yasmín y alguien se hacía pasar por ella en internet. Hay mucho que digerir aquí, así que veámoslo. La víspera del Día de Acción de Gracias de 2022, Yasmín Pase salió de la casa de su madre en Chattanooga, Tennessee, poco antes de las 11:30 de la noche en su Chevrolet Equinox blanca. Al día siguiente, Katrina Pase recibió un mensaje del teléfono de su hija. Planeaba quedarse en casa de su amiga Emma el resto de la semana, decía el mensaje. Yasmín había perdido recientemente a su abuela por cáncer, así que su decisión de no asistir a la reunión familiar no causó ninguna alarma. En ocasiones, había optado por no tener contacto por breves periodos mientras superaba su duelo. Sin embargo, eso cambió abruptamente tras una nueva publicación en la página de Facebook de Yasmín. Disfrutando del Día de Acción de Gracias con mi bebé, decía. Al principio, lo que le impactó a Katrina de la publicación fue el revelador atuendo que llevaba su hija. No era habitual en Yasmín publicar una foto tan reveladora en línea. Fue otro aspecto de la imagen lo que desató el pánico en su padre, Travis Pase. Los numerosos tatuajes de Yasmín formaban una especie de cronología, cada uno realizado en una fecha diferente, con meses de diferencia. En esta imagen, faltaban los extensos tatuajes de Yasmín en la parte superior del brazo derecho. Esta publicación no era lo que decía ser. Katrina habló con Emma, la amiga de Yasmín, y confirmó lo que ya sospechaba. Para entonces, Yasmín no había estado con su familia esa semana, como afirmaba el mensaje. Varios amigos y familiares habían recibido mensajes, aparentemente también de Yasmín, aunque nadie había hablado con ella directamente. En todos los casos, los mensajes indicaban que la joven de 22 años deseaba estar sola. La familia comenzó a buscarla de inmediato. La camioneta de Yasmín tenía una función de GPS llamada My Chevy. La aplicación My Chevy le permitía a su madre rastrear la ubicación del vehículo. Se encontró estacionado afuera de un edificio de condominio cerca de Mountain Creek Road, en Chattanooga. Para cuando se descubrió el vehículo, ya eran las 8:30 p.m. El 26 de noviembre, 4 días después de que Yasmín fuera vista por última vez saliendo de casa de su madre, el 22 de noviembre. Según el conocimiento de la familia, Yasmín no conocía a nadie en el condominio Signal View donde estaba estacionado el Equinox. Al acceder al vehículo, el asiento del conductor estaba echado hacia atrás. Al parecer, alguien mucho más alto que Yasmín había estado al volante por última vez. Se llamó al 911 para reportar su desaparición. La policía de Chattanooga llegó y tomó un informe detallando lo que la familia había descubierto. Queremos que vuelva a casa y que esté a salvo. Bailey Putman está haciendo todo lo posible para intentar traer a casa a su amiga de la infancia. Yasmín no ha sido vista desde el 22 de noviembre. La policía de Chattanooga investiga el caso como persona desaparecida. Su madre apenas duerme. Yasmín fue vista por última vez aquí en un video de vigilancia saliendo de la casa de su madre. Creen que intentaba irse de la ciudad para llorar una muerte reciente en la familia. Pero supieron que algo salió mal cuando no se presentó a la cena de Acción de Gracias, y eso es muy inusual en ella. No hay un solo día que no tengan noticias de Yasmín, y mucho menos una hora. Katrina también contactó con el proveedor de telefonía celular de la familia. Yasmín tenía su plan familiar, lo que le permitía a su madre acceder a sus registros telefónicos. No se habían recibido llamadas desde el teléfono durante días. Con el registro de llamadas en la mano, la madre, desesperada, empezó a llamar a todos los números de la lista. Lo hizo en presencia de la policía.
Había un número con el que Yasmín estuvo conectada durante más de una hora la noche del 22. Cuando Katrina intentó llamar a ese número, el teléfono conectó con un joven que Yasmín había conocido en la aplicación de citas. Al parecer, Jason Chen, de Bumble, estudiaba informática en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Llevaban varios meses saliendo, aunque la relación no era lo suficientemente seria como para que la presentaran a sus padres. Ni Katrina ni Travis se conocían. Jason, el estudiante de informática, fue informado de la desaparición de Yasmín. ¿Había tenido noticias de ella? Dijo que hacía días que no. Y la última vez que hablaron, solo habían sido unos minutos. Katrina sabía que era una mentira descarada. Habló con ella durante 71 minutos. Recordaría que habló con ella durante más de una hora y simplemente falleció. La falta de preocupación de Jason fue otra señal de alerta. Katrina suplicó a los oficiales que tomaran más medidas para investigar, pero hicieron muy poco. Yasmín era adulta y en ese momento no había indicios claros de violencia. Se redactó un informe y se intercambió información de contacto antes de dejar a los frustrados padres solos una vez más. Así que Katrina y Travis tomaron cartas en el asunto. Empezaron a tocar todas las puertas del complejo de condominios. Nadie había visto a Yasmín. Un guardia de seguridad accedió a compartir la grabación de la cámara de la camioneta blanca entrando al estacionamiento. Con las marcas de tiempo proporcionadas en la aplicación My Chevy, pudieron acotar la grabación. El 23 de noviembre, poco después de las 8:30 p.m. La camioneta entró al estacionamiento y se dirigió al lugar donde posteriormente fue encontrada estacionada. No se pudo identificar al conductor. En el celular de Katrina, hasta ese momento, había pasado desapercibido un último mensaje de texto que Yasmín le había enviado la madrugada del 23 de noviembre. No había mensaje, solo una ubicación marcada con un pin que indicaba dónde se encontraba su dispositivo en ese momento. Lo recibió a las 2:18 de la mañana. Su hija nunca le había enviado un mensaje así, y mucho menos en plena noche. Al día siguiente de que la policía de los condominios desestimara sus preocupaciones, la familia acudió de inmediato al lugar del mensaje. Los apartamentos estaban en el número 110 de la calle Tremont y, de nuevo, los padres, desesperados, tocaron a todas las puertas. Todos los apartamentos, excepto el 210, respondieron o fueron localizados. Los vecinos relataron haber escuchado un fuerte alboroto proveniente de esa unidad la madrugada del 23 de noviembre, alrededor de las 2:15 a.m. Los recuerdos varían, pero de alguna manera Katrina y Travis lograron entrar al apartamento 210. Una libreta dentro de la puerta reveló el nombre de su ocupante, Jason Chen. Era un apartamento pequeño, de concepto abierto, con la cocina a pocos metros del sofá. Un pasillo conducía al único dormitorio. Había un baño y un lavadero dentro de un armario. Casi todo el apartamento era visible al entrar. En la encimera de la cocina había una pequeña bolsa de viaje. Era de Yasmín. Había artículos de limpieza en el cajón de un escritorio. Travis encontró la licencia de conducir de su hija junto con sus tarjetas de crédito. Las sacó y las dejó a la vista. La policía de Chattanooga fue llamada de nuevo. Los agentes hablaron con Katrina una vez más. También hablaron con los vecinos. Luego se marcharon, creyendo que la policía les estaba resultando inútil una vez más. Katrina volvió a entrar al apartamento varias veces durante las siguientes horas. Se llevó cuadernos y aparatos electrónicos, varios celulares, una cámara y un iPad. Cualquier cosa que, según ella, pudiera dar una pista de la ubicación de su hija. Los padres también registraron los contenedores de basura fuera del edificio. Era casi medianoche cuando el departamento de policía de Chattanooga regresó al número 110 de Tremont con una orden de registro y comenzó formalmente la búsqueda. Durante el recorrido inicial, los investigadores observaron lo que parecían ser manchas de sangre en el piso de madera de la sala, absorbidas por la lechada del baño. En la alfombra del dormitorio, se detectaron salpicaduras en las puertas de la pared del baño. La abundancia de productos de limpieza también fue sumamente preocupante. Se habían vaciado las bolsas de basura. La policía,
Al revisar los contenedores, encontró 2 zapatillas blancas y un pantalón azul. Estos objetos fueron recogidos dentro de la unidad. Encontraron fragmentos de vidrio roto en la sala de estar. Se acumulaban indicios de un incidente violento. Parecía que los muebles habían sido movidos de lugar en el dormitorio. Había marcas en la alfombra que indicaban dónde habían estado los muebles durante un tiempo y que posteriormente habían sido trasladados a otras partes de la habitación. Al parecer, la reorganización de la habitación se hizo para intentar tapar una gran mancha que se encontró debajo de la cama. Sobre ella había un cuchillo de cocina. En casi todas las habitaciones, los investigadores identificaron manchas que podrían ser de sangre. Se llamó a la unidad de escena del crimen para rociar áreas del apartamento con Blue Star, el agente forense utilizado para identificar áreas donde la sangre pudo haber sido limpiada o invisible a simple vista. El pasillo se iluminó. El caso de la desaparición de Yasmín Pace se convirtió en homicidio. Los detectives obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos y sus alrededores. Pudieron reconstruir una cronología de los movimientos de Jason Chen con la esperanza de comprender dónde podrían encontrar a Yasmín Pace. Los investigadores estaban seguros de que había llegado a la 1:10 de Tremont antes de la medianoche del día 22. Su Equinox fue captada girando a la derecha hacia el estacionamiento del edificio, también fue captado saliendo. De hecho, se pudo rastrear hasta los edificios de condominios desde el apartamento de Jason. Alrededor de las 8:30 de la noche del día siguiente a la llegada de Yasmín, se grabó a una figura con una sudadera con capucha clara conduciendo desde el edificio hacia los condominios Signal View. Un Prius oscuro, probablemente un taxi alquilado, recogió al conductor en los condominios y lo dejó frente al edificio de Jason. Una cámara Ring, ubicada en la puerta del apartamento, justo al lado de la puerta de salida al estacionamiento, grabó a Jason Chen saliendo del edificio en varias ocasiones el día 23. Incluyendo a las 8:27 de la noche, 3 minutos antes de que el conductor, con la sudadera con capucha clara, llevara la camioneta de Yasmín a los condominios Signal View y la dejara allí. Jason Chen realizó algunos viajes adicionales durante las vacaciones de Acción de Gracias que despertaron el interés de los investigadores. El primero fue una visita matutina a Walmart, donde compró, entre otras cosas, curitas, agua oxigenada y productos de limpieza que había encontrado en la caja de autoservicio. La cámara aérea de Walmart ofreció una imagen nítida de las zapatillas blancas de Jason. Se creía que eran las mismas que se encontraron tiradas fuera de los contenedores de basura del apartamento. Esa misma noche, Jason pasó por un Walgreens y compró un paquete de toallas de papel. En algún momento entre su visita a Walmart esa mañana y el momento en que salió del apartamento manchado de sangre y limpiado a toda prisa, debió sacar a Yasmín del edificio, deshaciéndose de prendas de su ropa para intentar borrar su rastro. Mientras los investigadores rastreaban al estudiante de informática en diversas grabaciones por todo Chattanooga, les ayudó su llamativa sudadera blanca con capucha. Una prenda brillante y distintiva que podía identificarse incluso en videos de vigilancia oscuros y a veces borrosos. Casi a las 6 de la tarde del día 23, la sudadera blanca con capucha volvió a salir del edificio. Esta vez, la figura forcejeaba para sacar una maleta grande de la puerta principal del edificio hacia el estacionamiento. Momentos después, el Toyota Camry negro de Jason fue captado mientras salía. El 29 de noviembre, una semana después de la última vez que Yasmín fue vista, Jason Chen fue localizado en casa de sus padres en Olensville. Los agentes que lo arrestaron notaron laceraciones en la mano y el pie derechos de Jason, indicios de una lucha violenta. Entonces, dijiste que había una orden de registro contra mí, ¿correcto? Sí, hay una orden de registro para tu persona. Así que vamos a la comisaría. Te vamos a ajustar el piso. Te estamos ayudando. De acuerdo. ¿Y habrá alguna llamada o algo que expliquen eso? ¿Lo van a explicar? Sí, vamos a dejar que lo hagan. Pero no quiero hablar por ellos. Sí, no queremos que nadie te desinforme. Así que te lo dirán todo cuando lleguemos. Así que llévalo contigo. Están poniendo la iniciativa en esto. Dejaremos que lo expliquen porque no queremos acumular información.
Dejaremos que quieran empatar el asunto una vez que yo. Así que, si me miran de reojo, se obtuvo una orden de registro para la casa. En la habitación que usaba Jason, se confiscaron una mochila negra y varias notas manuscritas. Algunas de estas notas parecen ser las de Jason intentando aclarar su versión de los hechos. Una decía que la había visto por última vez el 19 de noviembre. Habían hablado el 22. Escribió que ella tenía antecedentes de fugas y una orden de alejamiento contra su ex. Parecía que Jason había planeado su inevitable entrevista con la policía al registrar que Yasmín también había estado sin hogar. Escribió que creía que su madre era alcohólica. Todo apuntaba a que era una fugitiva impredecible. En su mochila, dentro de un estuche de gafas, los detectives encontraron una tarjeta SIM. Era para el dispositivo de Yasmín. También obtuvieron el teléfono de Jason y descargaron los datos. En el celular de Jason, los detectives encontraron una foto de Yasmín en su baño, tomada la noche de su desaparición. También se guardaron varias capturas de pantalla de los mensajes de texto que recibió de Yasmín, pero faltaban los mensajes. A la mañana siguiente de su probable asesinato, le envió una foto junto con una foto donde decía que había dormido como un bebé. Más tarde ese mismo día, le preguntó, «Oye, ¿podemos cenar esta noche?». Los metadatos de la foto revelaron que fue tomada 2 años antes. A partir de los datos del teléfono de Yasmín, los detectives pudieron ver que su dispositivo había ido a Walmart con Jason. Esa mañana, aunque la cámara lo mostró conduciendo y comprando solo, finalmente, los movimientos del teléfono revelaron a dónde había ido. Tras cargar la maleta grande en su Camry, condujo hasta South Creek Road. El camino discurría paralelo a la orilla de un río. El jueves, 1 de diciembre, caminando por la orilla, los investigadores avistaron un objeto. Era lo que, lamentablemente, esperaban encontrar. La maleta grande de Jason Chen. Dentro de la maleta encontraron a Jasmine Pace, de 44 kilos. Estaba envuelta en 3 bolsas de basura y esposada. Tenía el brazo derecho esposado al tobillo derecho y el tobillo izquierdo al codo derecho. No eran esposas de uso policial. Estas eran menos resistentes. La cadena de uno de ellos estaba rota. La autopsia determinó que Yasmín había recibido no menos de 60 puñaladas. Sus heridas se concentraban en una zona del cuerpo, principalmente en la parte superior izquierda. Le arrancaron la punta de un cuchillo del pecho. Yasmín era una tía devota de 2 sobrinas y madrina de un niño llamado Bailón. Según su hermana mayor, Gaby, Yasmín solo anhelaba tener hijos y siempre hablaba de qué clase de madre sería. También era una gran amante de los animales y adoraba a sus 4 gatos. Sus allegados, la divertida y dulce joven de 22 años, siempre la habían conocido como Yassi. Férrea protectora de su familia y amigos, Yasmín es recordada como alguien que siempre estaba ahí para compartir su amor y apoyo con cualquier amigo que lo necesitara. Hubo un momento en que, estando con ella, te diste cuenta de lo inteligente, lo brillante que era. Saber cuántas vidas tocó y cómo difundieron la noticia sobre mi hermana. Creo que también conmovió a otras personas que probablemente hayan pasado por una situación similar. La conozco de toda la vida y nunca la he visto romper lazos ni terminar mal con alguien. Siempre se esforzaba por saber por ti, por saber que pensaba en ti y que te quería. Era muy dedicada con su familia. Era feroz con sus amigos. En diciembre de 2022, un juez fijó la fianza de Jason Chen en $5 millones. Cuando la brutalidad del asesinato llegó a los medios, muchos expresaron su indignación por el simple hecho de que le ofrecieran una fianza. Para entonces, se había reconstruido una cronología completa, incluyendo pruebas que demostraban que Jason había usado el teléfono y la tarjeta SIM de Yasmín para acceder a su información bancaria, sus cuentas de redes sociales y publicar actualizaciones falsas tras el asesinato. A una mujer con la que había conectado por Tinder, le escribió, «Supongo que ahora estamos saliendo». Como Yasmín, supuestamente, seguía muerta en su habitación, con sus amigos esa misma noche, quedó en jugar Call of Duty en línea. Solo necesitaba terminar de limpiar su apartamento.
Al parecer, era difícil imaginar qué defensa, si es que alguna, presentaría el equipo legal de Jason Chen cuando el caso llegara a juicio, lo que ocurrió en enero de 2025. En un sorprendente suceso el primer día, el abogado defensor Josh Weiss no defendió la inocencia de su cliente. En sus alegatos iniciales, declaró ante el jurado que Jason Chen mató a Jasmine Pace, pero que no lo hizo con premeditación. Este es un caso de homicidio voluntario. Aunque el Estado no buscaba la pena de muerte, Jason enfrentaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si era declarado culpable de asesinato con premeditación en primer grado. Su mejor defensa fue argumentar que se le aplicó un cargo menor. Esta es la maleta donde Jason Chen metió el cuerpo de 44 kilos de Jasmine Crisp. Ahí es donde voy a empezar la historia. Pero quiero que recuerden que, al escuchar la evidencia la próxima semana, esta no es una historia como la que leen en una novela, donde tienen que imaginar la apariencia de una zanahoria. La evidencia que escucharán en este caso es muy clara. De cualquier manera, no requerirá que usen la imaginación. Jasmine Pace era muy real, y Jason Chen realmente lo mató. Para que el delito se considerara homicidio voluntario, la defensa necesitaba convencer al jurado de que Jason había matado a Jasmine en un arrebato pasional, que había sido provocado de alguna manera a reaccionar de forma irracional, lo que condujo a su muerte. La teoría que plantearon fue que la pareja estuvo bebiendo vino en su apartamento hasta altas horas de la noche. Cuando Jasmine entró en la cocina a buscar otra botella, oyó el inconfundible sonido de las notificaciones de la app de citas Tinder. Estas sonaban repetidamente desde el teléfono de su novio. Enfadada, empezó a discutir con él. Se afirmaba que Jasmine atacó a Jason con una copa de vino rota. Tras usar un cuchillo de cocina para quitar el sello de la botella de vino anterior en el dormitorio, la dejó sobre la mesita de noche. Fue este cuchillo el que Jason tomó instintivamente cuando fue atacado. Weiss justificó los grilletes encontrados en el cuerpo de Jasmine argumentando que Jason entró en pánico tras el apuñalamiento. Le puso las esposas para que Jasmine cupiera dentro de las bolsas y la maleta. La cronología del asesinato y el intento de encubrimiento se detalló extensamente mediante videos, los datos de los celulares de Jason y Jasmine, así como el testimonio de los vecinos del edificio de apartamentos. Courtney Brewer informó haber escuchado un altercado después de las 2 de la mañana de la noche del 22 de noviembre y en la madrugada del 23 de noviembre. ¿Recuerda algún incidente? Sí. Un grito fuerte me despertó en medio de la noche. ¿Podrías explicarnos paso a paso los eventos que te despertaron y todo lo que escuchaste desde ese momento hasta que llegaste? Un grito me despertó de mi letargo. Miré la hora en mi teléfono porque iba a llamar al 911. Eran alrededor de las 2 a.m. Se oyó una voz que gritaba. No entendí bien las palabras. ¿Era una voz masculina o femenina? Una voz femenina. Y entonces sonaron. Suponiendo que el apartamento de arriba tiene la misma distribución, se oían muchos pasos que se dirigían hacia la puerta principal. Pasos de una o dos personas. Parecían varios. Dijiste que hacia la puerta principal. ¿Fue hacia la puerta principal o hacia el dormitorio? Hacia la puerta principal porque estaba en el dormitorio cuando lo oí. Dijiste que oíste un grito. ¿Puedes describir la plaza? Angustiado, no del todo enojado. Enfático. Recrear un posible escenario del asesinato dependía en gran medida de la evidencia física encontrada en la escena del crimen. Aquí es donde el caso se complicó. Jason no solo había usado diversos productos de limpieza dentro del apartamento y se había deshecho de muchos objetos, incluido el cuchillo roto, sino que Katrina Pace, ahora Katrina Bean, también había accedido y registrado la escena del crimen. En repetidas ocasiones se plantearon dudas sobre la posible contaminación de la escena del crimen. ¿Por qué los apartamentos lucían diferentes después de la entrada de la policía? ¿Quién los cambió? La defensa convocó a su propio perito en escena del crimen para que analizara los numerosos cambios visibles en la escena del crimen desde la primera llamada policial hasta el momento en que fue fotografiada y procesada. Habían movido muebles y sustraído objetos. Dudaron de que se hubieran colocado pruebas.
Travis Pace testificó que no recordaba haber visto un cuchillo en la cama cuando entró con su exesposa a buscar a su hija. Y el lunes pasado, usted estaba en esta sala cuando vio a Katrina Pace testificar en ese estrado. ¿Cierto? ¿Fue cierta alguna de esas declaraciones? Lo recordamos de otra manera. ¿Oíste a Katrina testificar que volvió al apartamento varias veces después de esa noche o de esa mañana? Lo oí. ¿Estuviste con ella en esos momentos? Estaba buscando. ¿Sabes qué hacía en el apartamento en esos momentos? ¿Tu exesposa? ¿Tiene fama de honesta, señor Tast? ¿Es una persona honesta? No tengo una opinión. Si la escena en sí se consideró sospechosa, las conclusiones del médico forense no lo fueron y apuntaron a un ataque premeditado. El doctor Stephen Coxwell, médico forense del condado de Hamilton, concluyó que, basándose en la ubicación de las heridas, Yasmín se encontraba en posición fetal cuando fue atacada. Por lo tanto, es probable que los grilletes que se le encontraron le hubieran sido aplicados mientras aún vivía. Si alguien apuñalara a alguien 60 veces, se esperaría que intentara escapar. ¿Pero y si lo hiciera? ¿Y si no pudiera porque tiene la mano derecha encadenada a la pierna derecha y la pierna izquierda al codo derecho? Eso le dificulta correr, le dificulta hacer cualquier cosa. El doctor Coxwell le dijo que la apuñalaron 60 veces en posición fetal. También cabría esperar que, si la atacan en el lado derecho del cuerpo, intentara defenderse con ambas manos. Debería haber lesiones en ambas manos. En cambio, lo que tenemos son lesiones en la mano izquierda. No hay lesiones significativas en la mano derecha. Eso concuerda con que estaba en posición fetal con una mano inmóvil en el suelo. Concuerda exactamente con lo que vemos en la pantalla, justo ahí, por estar esposada. Dr. Coxwell tampoco encontró consumo de alcohol tras su muerte, lo que contradice la afirmación de Jason de que habían bebido vino durante horas. La provocación que había señalado para que el asesinato encajara en la definición de homicidio involuntario. Esas notificaciones de Tinder, que aparentemente enfurecieron a Yasmín, también eran una mentira. Cuando un perito estatal examinó los datos de la aplicación, descubrió que no había recibido ni una sola notificación de Tinder en su teléfono en todo el día. Jason Chen decidió no testificar en su defensa. Se presentaron pruebas durante 6 días. En los alegatos finales, su equipo legal prácticamente abandonó sus intentos de respaldar su versión original, señalando en cambio la ausencia de marcas de ligadura en las muñecas de Yasmín, las cuales, según afirmaron, estarían presentes si hubiera estado viva al ser esposada. Su perito en la escena del crimen intentó sembrar dudas sobre si Yasmín había sido esposada en vida, señalando lo que podría haber sido una huella de mano ensangrentada en las sábanas. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, declaró que no podía estar seguro de que era la mancha de transferencia. Nunca se había probado. No se presentaron explicaciones para refutar el resto de las pruebas del Estado. Además, los grilletes no eran el único indicio de que el asesinato fue premeditado. El número de heridas indicaba que Jason tuvo tiempo de sobra para reflexionar y detener el ataque. El fiscal Cody Bump concluyó con el relato de la cronología. En concreto, Courtney Brewer recordaba haber oído a gente corriendo hacia la puerta del apartamento exactamente a las 2:11 de la mañana. Courtney tenía las 2:11 de la mañana y la ubicación del teléfono de su madre era a las 2:18, 7 minutos. Gritó. Sucedieron cosas. Sabía que corría suficiente peligro como para enviarle a su madre su ubicación. No fue rápido. No fue nada rápido. Y sabemos que 2:11 son 7 minutos de 2:18. No fue rápido. Sabía que estaba en peligro. Intentó salir. Y Courtney te contó que oyó un portazo. Yasmín sabía que estaba en problemas. Tuvo tiempo de usar su teléfono antes de que él empezara a matarla. El jurado comenzó a deliberar alrededor de las 4:15 de la tarde, tras los alegatos finales. Regresaron con un veredicto poco después de las 5. Respecto al primer cargo de presentación, el jurado declara al acusado Jason Chen culpable de asesinato premeditado en primer grado. Gracias. Este es un veredicto emotivo. Por favor,
Todos deben mantener la calma. Un miembro del jurado reveló posteriormente que la entrada repetida de los familiares de Yasmín a la escena del crimen tuvo poco impacto en la decisión del jurado, afirmando que cada persona que entró en esa habitación o apartamento contribuyó a la contaminación. Pero en nuestras deliberaciones, no importó, porque ya sabíamos que se había admitido que él la había asesinado. Durante la fase de sentencia, el jurado se enfrentó a la decisión de si Ha-Son Chen debía tener la oportunidad de solicitar la libertad condicional en algún momento de su vida. A través de un traductor, la madre de Ha-Son Chen hizo una emotiva súplica al jurado. Es un niño muy bueno. No es mala persona. Rezo para que el juez y el jurado le den una oportunidad para que pueda volver a casa y rehacer su vida. Weiss pidió al jurado que ofreciera a su cliente la esperanza de redención. Afirmó que el sistema de justicia no solo mide cómo tratamos a los más virtuosos e inocentes, sino también cómo tratamos a los condenados por la paz. Al permitirle a Ha-Son la posibilidad de libertad condicional, reafirmamos la convicción de nuestra sociedad de que los más condenados pueden esforzarse por reconstruir su humanidad. No tienes la tarea de perdonar a Ha-Son Chen ni siquiera de excusar sus acciones. Tienes la tarea de garantizar la justicia, una justicia con un toque de misericordia. No porque Ha-Son la merezca, sino porque es un reflejo de nuestra humanidad en su conjunto. Les pido eso, y les pedimos que le den a Ha-Son la oportunidad, y a un hombre de 73 años, de buscar esta redención. Que pase las próximas 5 décadas tras las rejas reflexionando sobre las decisiones que tomó a los 22 años. El jurado emitió su sentencia en menos de una hora. Con respecto a la sentencia del acusado Ha-Son Chen, por el primer cargo de la presentación, el jurado, por unanimidad, declara las siguientes circunstancias agravantes legales más allá de toda duda razonable. Ya que el asesinato fue especialmente atroz o cruel, y que implicó tortura o maltrato físico grave, superior al necesario para producir la muerte. Y acuerda por unanimidad que la sentencia del acusado será cadena perpetua sin posibilidad de prisión. Durante el juicio, la familia de Yasmín Pace presentó una demanda por homicidio culposo contra los padres de Ha-Son Chen, acusándolos de ocultar a Ha-Son y proporcionarle dinero e información. En los días posteriores al asesinato, cuando él era el principal sospechoso y buscaban desesperadamente a su hija. La pérdida de Yasmín y el posterior proceso legal afectaron gravemente a la familia Pace. Travis Pace testificó que la relación entre él y Katrina era difícil cuando subió al estrado a declarar. Llamados a declarar por la defensa, muchos familiares abandonaron la sala. Sin embargo, con la sentencia dictada, gran parte del calvario de la familia ha terminado y han recibido la justicia que buscaban contra un hombre al que llamaban monstruo y cuyo crimen fue descrito por la fiscalía como atroz y cruel. Y ese fue el trágico caso de Yasmín Pace. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.